Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo con todos ustedes aquí en La Explanada. Hoy vamos a empezar hablando de Miguel Hernández, este gran poeta de Alicante, de Orihuela, que este lunes, pasado el día 28, se cumplían 80 años de su fallecimiento. Una persona que, tuvo una vida corta pero intensa, nos dejó un gran legado y que es importante recordarlo. Y lo vamos a recordar a través de un cómic, porque Román López ha publicado, lo publicó hace tiempo, un cómic sobre la obra de Miguel Hernández, y ahora ha podido salir a luz la segunda edición de este cómic. Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Qué tal? Un placer saludarte. A ver, háblanos de cómo nace la idea de hacer un cómic sobre Miguel Hernández, aunque yo sé que ya has hecho alguna cosilla más de él desde hace muchísimos años, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo soy un apasionado de la obra de Miguel, ya desde adolescente, desde los 14 años o así. Y en 2013, cuando yo estaba empezando con esto del cómic, hice una obra sobre Miguel, pero que era básicamente una aproximación muy lejana a algunos puntos muy concretos de la vida de Miguel. Y a raíz de eso, en 2019, el editor de Cascaborra, con el que ya había trabajado, me quiso reeditar aquella obra. Y yo le dije que esa obra no estaba para reeditar, que habían pasado muchos años y se había quedado muy desactualizada. Y así que pues le ofrecí hacer un cómic nuevo, esta vez ya sí más biográfico, aunque bueno, por la extensión de páginas, pues no es todo lo exhaustivo que podría ser, pero bueno, Román, creo que es una buena qué diferencia aproximación. había entre ese primer cómic que hiciste y este? ¿Qué le faltaba al primero que has añadido o que has completado en este nuevo? Este es ¿Mm? el primero, Sí. aquel cómic que es muy fino, son muy pocas páginas y básicamente son unos pocos capítulos que intentan englobar algunos de los puntos más importantes de la vida y de la obra de Miguel, pero eh, trayéndolas un poco al presente, ¿no? Partía de escenas inventadas, de personajes anónimos del momento, de ese 2013, pues yo qué sé, alguien que está en una manifestación y de repente se acuerda de unos versos de Miguel y esos versos de Miguel nos llevaban a modo de flashback a hacer una pequeña aproximación a la escena a la que hace referencia a ese poema o ese momento de su vida. Y a base de eso, pues iba haciendo unas pequeñas pinceladas eh, que hicieran un repaso de toda su vida o de lo más importante. Pero claro, Miguel casi no salía eso, era una especie de experimento. En este caso sí que es un cómic centrado en la obra, en la vida y la obra de Miguel, claro. Háblanos, Des- ¿en qué te has centrado? ¿Qué puntos? Porque, a ver, él tuvo una vida, murió joven, pero fue muy dura y que habrá puntos o momentos que se te habrán caído por no poderlos meter en el cómic. sí, he dejado fuera unas cuantas escenas y demás, pero bueno, yo tenía la suerte de que ya había algún que otro cómic sobre Miguel Hernández y sabía que se iba a avecinar alguno más, que de hecho acaba de salir. Entonces, sabiendo lo que ya había y también teniendo contacto con el cómic que iba a salir, también un poco, que es de Carles Esquembre, Las tres heridas de Miguel Hernández, que acaba de salir con Planeta. Y bueno, sabía más o menos por dónde iba a tirar él, o pude ver algunas páginas, y gracias a eso, pues básicamente fui a lo que no se había hecho o a cubrir el hueco más grande que habían dejado el resto de obras. Que también, por otro lado, son las etapas que más me interesan y que, por otro lado, bueno, creo que están ¿Cuáles son esas menos etapas? exploradas. ¿Cuáles son esas Eh, etapas que sobre, conocemos menos? sobre todo la guerra civil y la cárcel y la muerte de Miguel. Porque se suele hacer mucho hincapié en su primera etapa en Orihuela,
cuando estudiaba, cuando pastaba las cabras y cuando sacaba a pastar las cabras y ese tipo de cosas. Y la primera etapa en Madrid, cómo conoce a la intelectualidad madrileña, todo eso también está en este cómic, pero sí que notaba que había como un hueco grande a la hora de explicar la guerra civil, su paso por la guerra civil, la cantidad de anécdotas, porque hay muchísimas anécdotas de la guerra y luego del periplo carcelario que no fue corto, que estuvo en una buena cantidad de cárceles. Y claro, había muchas anécdotas ahí y era un territorio un poco por explorar que me apetecía contar. También para no caer en las mismas cosas de siempre también. ¿Qué personajes aparecen en el cómic, aparte de Miguel Hernández? Pues su entorno más cercano, evidentemente, de Josefina a Ramón Sige, pero sale Lorca, sale la relación difícil que tuvo con Lorca, salen, por supuesto, sus grandes amigos que fueron Pablo Neruda y sobre todo Vicente Aleixandre, que le siguió, le apoyó hasta la muerte y después, porque vamos, Vicente Aleixandre, por ejemplo, siguió mandándole dinero a Josefina después de muerto Miguel. Eran ciertas deudas que bueno, siempre se nombran, ¿no? Pero creo que está bien poner en valor la gran ayuda, el gran apoyo que supuso Vicente Aleixandre para Miguel Hernández. O, por ejemplo, el poeta Raúl González Tuñón, que fue en realidad uno de los precursores del cambio ideológico poético en la obra de Miguel y en su vida, y que siempre se suele achacar a Pablo Neruda, a Aleixandre, al entorno madrileño, al Alberti y demás, pero realmente uno de los precursores de ese cambio fue Raúl González Tuñón, y también me interesaba dejar esa cuña ahí. Por supuesto, Alberti también sale, María Teresa León, Maruja Mayo, son gente imprescindible en una biografía de Miguel, creo. Sus últimos días en la cárcel fueron muy tristes, muy duros, y no solo para él, sino, como hemos dicho, para toda la gente que lo rodeaba y sobre todo pues para su familia, porque su mujer, bueno, pues todos es conocido que se tuvo que casar, le prometieron y el pobre acabó falleciendo en la cárcel. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué empiezas a estudiar la figura de Miguel Hernández? Con 14 años ya te había entrado el gusanillo, ¿no? Pues sí, básicamente yo había empezado ya a escribir poesía. De hecho, escribía poesía sin haber leído poesía. Mis fuentes eran las fuentes a las que yo había recurrido eran todas musicales, que sí, grupos de rock y demás. Y claro, yo ya había empezado con ese despertar ideológico que te viene con la adolescencia, ¿no? Y claro, cuando llegas a Miguel Hernández en ese caldo de cultivo, es muy impactante. Y además hay que tener en cuenta que yo he vivido casi siempre toda mi infancia y adolescencia en Jacarilla, que está al lado de Orihuela. O sea que todas las semanas he estado yendo a Orihuela, tengo familia en Orihuela, amigos, y claro, era imposible huir a la figura de Miguel Hernández. Y eso que por aquel entonces aún se hablaba poco de Miguel. ¿Tú crees que se ha hablado poco de él? Creo que sí, pero también tengo que ser justo. Yo creo que a raíz del centenario, en 2010, se oyó hablar mucho de Miguel Hernández. Tampoco sé exactamente hasta dónde llegó el alcance, pero vamos, allí en la zona, en Orihuela, y la zona por donde yo me movía, fue increíble la presencia que tuvo Miguel Hernández, y en adelante creo que ha ido teniendo más. Desde la estatua que se inauguró en nada más salir de la estación de tren en Orihuela, bueno, creo que eso, desde entonces ahí tiene mucha más presencia en general.
No sé, es una percepción, no se basa en nada, en ningún dato real, pero sí que tengo la sensación de que se hacen muchas más cosas sobre Miguel a raíz de o sea, en los últimos años que antes. Bueno, Román, una forma de saber la aceptación que tiene o el interés que tiene Miguel Hernández también habrá sido a través de tu cómic, ¿no? Porque estás ya en la segunda edición, la gente se ha interesado por ti, por él, por el cómic, con lo cual estarán interesados también en la figura de Miguel Hernández. Hmm. Sí, ha sido, bueno, también ha sido mucho trabajo de moverse mucho, de presentar aquí y allá y bueno, creo que sí, creo que se ha ido vendiendo poco, pero de forma constante y eso, creo que al ¿Dónde, final agotamos la tirada en unos meses y bueno, creo que eso siempre es buena señal, ya no por mí. A mí me hace ilusión porque mi primera es bueno, mi primera tirada agotada tuve dos en los mismos meses de dos obras distintas pero me hace ilusión, claro, pero sobre todo me hace ilusión porque se siga hablando de Miguel y porque haya gente que se interese por la figura de Miguel y llegue a ella, ¿no? Si lo hacen a través de mi cómic, me parece genial. Solo pido que no se queden en el cómic, que después profundicen en la obra, porque si no, esto no tiene sentido. efectivamente? Si luego no buceas en la poesía, en el teatro, en los escritos en general de Miguel Hernández, al final esto no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la parte que más te gusta de los textos de Miguel Hernández? ¿Las obras de teatro, la poesía? ¿Te quedas con alguno? Sí, sí, yo soy de la poesía. Yo soy de la poesía de Miguel, básicamente porque el teatro, aunque lo he leído casi todo, no lo he leído todo, pero sí que algunas obras no ha sido lo que más he investigado. Y ¿Algún lo texto? tengo mucho más presente. ¿Algún texto en ¿Cómo? especial? ¿Algún texto en especial? Yo te voy a decir que yo, bueno, me encantan las nanas de la cebolla, impresionante. ¿Hay alguno así que remarques o que digas, este es perfecto para conocer su figura o para empezar a conocerlo? Pues es que es complicado porque Miguel tuvo varias etapas y el Miguel por ejemplo, él hablaba mucho o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Es que no es lo mismo el Miguel del Rayo que no cesa, por Mm, ejemplo, o el de Perito en Lunas, que en realidad intentaba congraciarse un poco con la intelectualidad del momento, que El viento del pueblo o el cancionero y romancero de ausencias. Yo creo que quizá el Miguel más real es este último. Ya no tanto porque, bueno, no tanto no, sobre todo porque fue lo último que escribió, entonces es lo más reciente, lo considero lo más fiable al punto en el que se encontraba Miguel cuando murió, ¿no? Entonces, hay a mí hay un poema que me gusta mucho ¿cuál es? de, de ese, de, ese, de ese libro inconcluso que es Todo está lleno de ti. Es muy bonito, efectivamente. Creo que es un poema que parece que es de amor, pero para mí habla de muchas más cosas. Habla de la prisión, del primer hijo que perdieron. Pero son interpretaciones al fin y al cabo. Pero es un poema que me gusta mucho. Además de, por ejemplo, el de No quiso ser, es otro poema uno que dedicó a su hijo, a su primer hijo que cuando falleció y es muy corto, es muy sencillo, pero desgarra por dentro. Mm, Román, Así muchísimas que gracias por hablar con nosotros. Un placer habernos abierto a pues, las vosotros. puertas de tu cómic. ¿Dónde lo podemos encontrar para aquellas personas que, bueno, que nos estén viendo y que quieran bueno, o verlo, leerlo, comprarlo, regalarlo? Tiene una buena distribución, así que no será difícil conseguirlo en cualquier librería. Perfecto. Pidiéndolo en cualquier librería o ya pues en la web de Cascaborra Ediciones, pero vamos, que es accesible. Además, no quiero Dime. dejar pasar el decir
que el libro cuenta, o sea, el cómic cuenta con un prólogo de José Luis Ferris, uno de los mayores biógrafos de Miguel, y dos epílogos, uno de Aitor Larravide, director de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, y José Carlos Rovira, que es uno de los principales estudiosos de la obra de Miguel y de los primeros que empezaron a traer también su obra y de hacer ensayos críticos sobre ella. Así que bueno, lo va bien dicho. acompañado. Está muy bien acompañado y es una obra que tú has dicho que hay que coger, hay que leerla y hay que estudiar sobre todo la figura de Miguel Hernández. Román, muchísimas gracias, un placer hablar contigo. A vosotros. Hasta siempre. Gracias. Bueno, pues no se vayan, continuamos con la explanada y aún nos queda hablar, pues nos vamos ahora a hablar de Ucrania, ¿vale? De refugiados que están llegando aquí a la ciudad de Alicante. El otro día llegó un autobús y vamos a profundizar un poco pues cómo están viviendo esta gente que está huyendo de la guerra para buscar un poco de paz y tranquilidad. Volvemos enseguida.